Muy buenas tardes, niños, niñas, papitos, abuelitos y acompañantes. Qué alegría volver a escucharnos, volver a vernos. Hoy vamos a ver un tema, es el video número 11. Vamos a ver el tema, somos invitados por Dios, quien preparó un pueblo para la venida de Jesús, que en conclusión es la historia de la salvación que la encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos primero a ponernos como siempre en la presencia del Señor, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe para que esto que vamos a aprender podamos llevarlo al corazón y hacerlo vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la mamita María le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, este tema se llama Historia de la Salvación. En el libro de ustedes está en la página 35. Es este. Somos invitados por Dios, quien preparó un pueblo para la venida de Jesús, en la página 35. Entonces, como su nombre, también es historia de la salvación y se encuentra en el Antiguo Testamento, lo que aprendemos con este tema es que todos los hombres y las mujeres tenemos una historia, un pasado, y este va transcurriendo a través del tiempo. Entonces, Jesús, en la época de Jesús, él preparó esa historia de la salvación con el pueblo de Israel, que es lo que vamos a ver. Dice: la historia humana y la historia de la salvación son las mismas. Es decir, así como Jesús preparó la historia de la salvación con el pueblo de Israel, nosotros también aquí estamos de paso y estamos viviendo, transcurriendo la historia, porque vamos a esa vida eterna, vamos a encontrarnos con Él, vamos a esa tierra prometida, como Él lo dice en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Dice que los saca de Egipto, donde estaban esclavos, para llevarlos a una tierra prometida, o sea, la tierra que Él les promete, así como Él nos promete a nosotros la vida eterna. Si nosotros cumplimos sus mandamientos y sus enseñanzas, vamos a disfrutar de esa vida eterna en la presencia del Señor. Entonces, lo que tenemos aquí es que dice, ¿por qué se llama historia de la salvación? Dice, bueno, ya vimos la primera parte, que la historia humana y la historia de la salvación son las mismas, porque Dios creador, nunca se ha desentendido de la humanidad y siempre estará al lado de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, y cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, siempre Él, si lo vemos en la Biblia, Él siempre andaba con el pueblo. O sea, había manifestaciones donde Él les demostraba que Él los acompañaba, que no los dejaba solo. Asimismo, en este tiempo, en este momento, sabemos que Dios siempre está con nosotros y que Dios nos acompaña siempre. Entonces dice, ¿qué tiene que ver con nosotros la historia de la salvación? Dice, la salvación
el plan que Dios tiene es para que la humanidad y nosotros en ese tiempo, el pueblo de Israel y en este momento nosotros lleguemos a la tierra prometida como lo habíamos dicho. La manifestación de Dios a través del pueblo, la manifestación de Dios a través de un pueblo concreto, así que lo que les decía ahorita, Dios se fue manifestando al pueblo de Israel para que ellos se dieran cuenta que Dios estaba con ellos y que Dios los acompañaba siempre. Todo esto está por aquí dice, ¿no? Todo esto de la historia de la salvación está en el Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento lo que nos muestra es cómo se desarrolló esa historia de la salvación, que culmina con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque durante todo el tiempo Dios Padre, que es el que creó el cielo, el mar, las estrellas, Dios Padre se comunicó primero con Abraham, que es el padre de la fe, o sea, se comunicaba para que Abraham le transmitiera al pueblo de Israel todo lo que el Señor quería que ellos supieran y conocieran de los mandamientos de la ley de Dios. Dice también, se llama historia de la salvación porque es la relación que Dios tiene con su pueblo y con nosotros hoy día, si lo actualizamos a hoy. Entonces se llama, vuelvo y les digo, se llama historia de la salvación porque es la relación que Dios tiene con su pueblo y que aunque en ese momento, en muchos momentos, el pueblo de Israel le fue infiel a Dios, o sea, no le cumplió lo que Dios les decía que hicieran. Entonces, por ejemplo, les decía que no tuvieran ídolos, que Él era el Dios y que lo amaran solo a Él. Entonces, por muchos momentos, ese pueblo de Israel durante ese tiempo que se demoraron para llegar hasta la tierra prometida, fueron infieles, así como nosotros, si lo actualizamos hoy, a veces nos apartamos de Dios, no cumplimos los mandamientos, no le cumplimos su palabra, entonces, pero nosotros somos los infieles, pero Dios nunca es infiel a nosotros, siempre es fiel, siempre nos ama y siempre nos cuida. Esa es la parte bonita de este mensaje. Por ejemplo, aquí dice sobre lo que acabamos de leer aquí en el librito, en la página 35 dice así: la historia de la salvación que se encuentra en la Biblia es la historia de la relación, lo que les decía ahorita, es la historia de la relación que Dios ha tenido con su pueblo. Ella les permite ver cómo, o sea, esa relación les permite ver cómo la humanidad no ha guardado fidelidad a Dios Padre y sin embargo siempre Él está esperando con amor, con perdón y misericordia para que mostremos el camino, para mostrarnos el camino de la felicidad, porque el Señor lo que quiere siempre es que nosotros alcancemos a llegar a la tierra prometida. En el Antiguo Testamento era la tierra prometida, ahorita para nosotros es alcanzar a llegar a esa vida eterna, que es el encuentro y vivir eternamente con Dios. Luego el Señor elige, inicialmente, como les comentaba, Él hablaba con Abraham, que es el padre de la fe, para que el pueblo conociera lo que Dios quería transmitirle a través de Abraham. Luego Él elige, por Dios, elige para ayudar al pueblo de Israel, primero a Abraham y luego a Moisés. Dice, después de Abraham, el padre de la fe, el pueblo de Israel llega a Egipto y allí se convierte en esclavos. Cuando llegan a Egipto, ellos tienen que ir a Egipto porque no hay comida. En Israel se van hasta Egipto y allí son sometidos a una esclavitud, pero claman a Dios y Dios los escucha. Y Él elige a Moisés, o sea, la persona que le elige es a Moisés para confiarle la misión
de liberar al pueblo de Israel. Liberar era sacarlos de esa esclavitud. Él quiso sacarlos de esa esclavitud y es a Moisés a quien designa para que saque al pueblo de Israel de Egipto y que atraviese el desierto. Eso se llama el Éxodo, salida en la Biblia. Los primeros libros de la Biblia está el libro del Éxodo, perdón, que narra todo ese atravesaron el desierto para llegar a esa tierra prometida. También durante todos esos años, porque fueron más o menos unos 40 años que se demoraron en llegar hasta la tierra prometida, tuvieron unos gobernantes. ¿Quiénes fueron? Dice, el pueblo fue gobernado por jueces, reyes y profetas. Entre ellos estaba el rey David, que gobernó muchos años y agradaba mucho a Dios. Una persona que amaba y que tenía a Dios en su corazón, como ocupaba el primer lugar en su vida. Aunque la historia de la Biblia nos muestra cómo David, a pesar de ser escogido por Dios, peca, comete un error y peca, así como nosotros que a veces tratamos de estar en gracia de Dios, pero podemos caer por las cosas del mundo, por el maligno que siempre quiere apartarnos de Dios. Pero lo bueno de David fue que se arrepintió, se arrodilló, se tiró al suelo, lloró y le pidió perdón a Dios, y Dios, como siempre, nos perdona. Después de que le pidamos a Él que nos perdone. Por eso está ese sacramento lindo de la confesión de los pecados, que lo vamos a ver más adelante, y Él le perdonó a David el pecado que había cometido. El pueblo, a pesar de que fue infiel a Dios, Él nunca lo abandonó. Adoraban otros dioses, como el dinero, el placer, el poder, ¿no? Eso está en el libro del Éxodo, lo que les decía antes, ¿no? Ellos no obedecieron los mandamientos de la ley de Dios durante todo. Hubo momentos en que le fueron infiel a Dios, pero nunca. Dios siempre fue fiel a su pueblo. Después eligió a profetas que sí eran amigos de Dios, denunciaban la injusticia contra Dios y contra el pueblo. También, además de que nombró reyes, jueces, nombró luego a profetas. Los profetas sí le obedecieron a Dios y, como dice aquí, eran amigos de Dios, denunciaban las injusticias que cometían con el pueblo de Israel y las injusticias contra Dios. Eso también está en la Biblia, en el libro de Jeremías. Ahí está como Dios le dice a los profetas que ellos tienen que denunciar lo malo, lo que el pueblo de Israel haga malo, denunciarlos y hacer caer en la cuenta de que eso está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios en el libro de Jeremías les dice a los profetas que no teman en denunciar lo malo, así como nosotros cuando hay algo malo no tenemos que callar, sino tenemos que hacer caer en la cuenta a la persona que eso está malo, y si esa persona no hace caso, hay que decirle a otra persona que sepa. Un ejemplo, que estamos en el trabajo o en el colegio y una persona está cogiendo lo que no es de ella, hay que decirle a esa persona que eso no está bien, y si ella, por ejemplo, no hace caso, pues hay que decirle al profesor para que le haga caer en la cuenta a esa persona que eso está mal. Eso es lo que hacen los profetas, ¿no? Cuando hay un pecado, cuando hay algo malo, entonces el profeta llama a la persona y le hace caer en la cuenta, denuncia lo que está mal. Por ejemplo, si en un gobierno hay algo malo, el profeta denuncia que hay algo malo que está en el gobierno o en alguno de los campos de nuestra vida. Finalmente está la venida de Jesús. Dice, pasaron muchos años porque durante todo ese tiempo de la travesía del pueblo de Israel hasta la tierra prometida, siempre Dios
Dios Padre, que es el que estaba en el cielo, pero que se comunicaba con el pueblo de Israel por medio de los profetas, con Abraham, Moisés. Le decía, por ejemplo, a Moisés le entrega las tablas de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, los 10 mandamientos, para que Él se los entregue a su pueblo. Entonces, durante todo ese tiempo, Él les anuncia que va a venir un profeta, que va a haber un Mesías. Anuncia desde el Antiguo Testamento, ya se anuncia que va a venir Jesús, que es cuando Él ya llega, es que empieza el Nuevo Testamento. Entonces dice, pasaron muchos años hasta que se cumplió el tiempo que Dios mandó a su Hijo para enseñarnos a vivir como hermanos, amándonos unos a otros. Eso lo tenemos vamos a leer esa cita que es cortica, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 4 al 7. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 4 al 7. Ahí está, aquí lo tenemos, ¿no? La venida de Jesús. Ya vimos por qué se llama la historia de salvación, a quién eligió Dios. Repito por qué se llama la historia de la salvación para que lo tengan claro. Se llama historia de la salvación porque hay la relación que Dios tiene con su pueblo y que aunque la que tuvo en ese tiempo con el pueblo de Israel y la que hoy tiene con nosotros, donde a pesar de que nosotros no le seamos fieles, Él sí es fiel a su pueblo y a nosotros. Entonces, finalmente está vimos lo de los gobernantes, ¿no? Que Jesús nombró gobernantes como los reyes, los profetas, los jueces, y finalmente en la venida de Jesús, que la tenemos en el Evangelio según San Lucas 2, capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice así, capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice, subió también José desde Galilea. Recuerden que está en la Biblia católica, lo pueden buscar en la Biblia. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba allí, se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, se contesta. Entonces, aquí está en la Biblia cuando ya llega esa promesa de que iba a venir un Mesías, se cumple aquí ya, finalmente se cumple. Por eso dice, pasaron muchos años hasta que se cumplió el tiempo de Dios mandó a Jesús para enseñarnos a vivir como hermanos, amándonos unos a otros. Y aquí ya acabamos de leer. Bueno, aquí tenemos una imagen, no sé si alcanzan a ver, una imagen bonita donde está Moisés con el pueblo cuando ya van a llegar a la tierra prometida. Este es Moisés y este es el pueblo. Luego les mando la foto para que lo puedan ver mejor. Entonces Moisés les está mostrando que ya van a llegar a la tierra prometida cuando él saca todo el pueblo, lo que vimos ahorita, que lo saca. Entonces esa es como la historia de la salvación, ¿no? Así como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y la lleva hasta una tierra prometida, así hoy a nosotros nos saca del pecado, nos saca de las injusticias, quiere que salgamos de todo lo que hace que nosotros no vayamos a alcanzar esa vida eterna. Entonces nos saca del pecado, nos saca por su infinita misericordia. Por aquí tenía anotado eso. Y nos saca
de todo lo que nos aparta de Dios para que nosotros alcancemos esa vida eterna y podamos amarnos unos a otros como Dios lo quiere. Entonces, como cuando ya llega Jesús, cuando ya se cumple ese tiempo, entonces ahí termina, con eso termina, cuando ya llega Jesús, termina lo del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús nace ya empieza el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es hasta que llega nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que acabamos de ver. Como conclusión final de este tema, tenemos esto. Dice, la historia de la salvación no ha terminado. Jesús se sigue comunicando con nosotros, está vivo y da sentido a nuestra vida y a la de los pueblos que siguen luchando por su liberación. Aquí está lo que les decía, ¿no? ¿De qué nos tenemos que liberar para alcanzar esa vida eterna? Del pecado, de la marginación, de las injusticias. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos libres de todo esto que nos aparta de Dios. Abramos nuestro corazón a Jesús, que nos sigue invitando a construir con gozo y alegría la comunión, común unión. No estamos hablando de la primera comunión, sino de la común unión, todos juntos, común unión, común unión. Desde la común unión, como personas que construimos nuestra historia de la salvación con todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos nosotros, que ninguna ovejita se le vaya a perder, Él quiere que todos nos salven. Entonces, eso es lo que hemos querido ver con este tema, que es el video 11, vuelvo y les digo, y que ustedes lo tienen en la página 35 y que tiene el título Somos invitados por Dios, quien preparó un pueblo para la venida de Jesús. Está en la página 35. Bueno, en cuanto a las actividades, entonces para que tomen nota, dice, en el cuaderno resolver la actividad llamada Dialoguemos de la página 36, que tiene 5 preguntas. Esa es para el cuaderno. Resolver la actividad llamada Dialoguemos de la página 36, que tiene 5 preguntas. Para la carpeta, ustedes que hacen dibujos tan lindos, porque ya los vi, unos hicieron unos dibujos muy hermosos, entonces vamos a hacer en una hojita, hacer un dibujo libre relacionado con la historia de la salvación y lo que hemos aprendido. Cada uno se imagina lo que vimos, lo que aprendimos, y van a hacer un dibujo, el dibujo que ustedes quieran que represente el tema de hoy, que es la historia de la salvación, cómo Dios nos quiere salvar, cómo Dios nos lleva a esa tierra prometida o a esa salvación, a esa vida eterna. Y para el libro no hay actividad. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Me alegra ver que hayamos podido otra vez encontrarnos. Que el Señor y la mamita María me los bendiga. Los quiero mucho. Un abracito. Chao, chao.